Hola, les presento nuestra cápsula informativa. En esta cápsula les hablaremos sobre 3 ejemplos de reacciones químicas. En estos explicaremos su definición, dónde los encontramos, cómo se crea y por último un ejemplo de ecuación química. Los temas de nuestro índice a continuación son los que veremos el día de hoy. Bueno, empecemos. La fotosíntesis. Ok, pero ¿cuál es su concepto? ¿Qué es? ¿Cómo existe? ¿Dónde la vemos? ¿Y por qué la elegimos? Fotosíntesis. Concepto. Proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunas bacterias cuando se exponen a la luz del sol. ¿Qué es? Es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, transformar su sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. ¿Cómo existe? Existe por 2 pasos: la reacción dependiente de la luz y la reacción independiente de la luz. ¿Dónde la vemos? La mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas, es decir, en la vida cotidiana la vemos casi diario, en el contacto del sol con las plantas. ¿Por qué la elegimos? Aparte de que es algo fácil de comprender en la vida cotidiana, nos llamó la atención ya que es un proceso que ocurre todos los días. Muy buenos días, hoy vamos a ver sobre la reacción química de la fotosíntesis. Vemos que aquí hay dióxido de carbono más agua, que con energía solar se transforma en glucosa más oxígeno. Entonces tenemos que balancear esta ecuación identificando qué elementos hay. Vemos el carbono, oxígeno e hidrógeno. Ponemos aquí los elementos que encontramos y tenemos que empezar a balancearlo. ¿Cómo la balanceamos? Empezamos a ver cuántos carbonos hay del lado izquierdo y la del lado derecho. Tenemos que balancearlos para que esta ecuación esté ya balanceada. Entonces comenzamos en el lado izquierdo con el carbono. ¿Cuántos carbonos hay en el lado izquierdo? Observemos 1, ponemos 1. En el lado derecho hay 6, ponemos 6. Llegas al carbono, continuamos con el hidrógeno. En el hidrógeno del lado izquierdo solo tenemos 2. Y en el hidrógeno del lado derecho tenemos 12. Continuamos con el oxígeno y en el derecho tenemos 8. Aquí 6 más 2, 8. Ponemos 8 y en el lado izquierdo tenemos 3, 2 más 1, 3, ponemos 3 aquí y está desbalanceado. Ahorita vamos a balancear. ¿Cómo? Aquí vemos que el carbono del lado derecho tiene más que el lado izquierdo, por lo tanto tenemos que ver que los carbonos del lado izquierdo sean los mismos que el lado derecho. Entonces comenzamos aquí, ponemos un 6, que el 6 multiplica al 1, que solo es 1 aquí, un carbono, multiplica 6 por 1, son 6. Entonces se pone un 6 aquí y aquí se borra. Y aquí tenemos ya el carbono balanceado. Continuamos con el hidrógeno, que hay 12 y 2. Comenzamos con el lado izquierdo y ponemos un 6. 6 por 2, 12. Tenemos este 2 y aquí ya tenemos el hidrógeno balanceado. Continuamos con el oxígeno. Acá en el lado derecho vemos un 8 y aquí un 3. Pero el 6 multiplicando toda esta parte multiplicaría el oxígeno, que acá sería 1. 6 por 1, 6. Y acá igual, 6 por 2 serían 12. 12 más 6, 18. Borramos este 3. Y aquí nos quedaría este 8. ¿Cómo lo balanceamos? Ponemos un 6 aquí. Y este 6 multiplicaría este oxígeno, que tiene 2. 6 por 2, 12. Más el 6 que está aquí de este oxígeno sería 18. Y listo. Tenemos balanceada ya la ecuación. Combustión del gas metano. Ok, pero ¿cuál es su concepto? ¿Qué es? ¿Cómo existe? ¿Dónde la vemos? ¿Y por qué la elegimos? Combustión del gas metano. La cantidad de calor que se genera al quemar un mol de hidrocarburo a dióxido de carbono y agua se llama calor de combustión. Es la reacción principal que tiene lugar a quemar un gas natural. Existe ya que el metano se produce por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica. Lo podemos ver por filtraciones de gas de los depósitos de subsuelo, por ejemplo las fábricas, la digestión del alimento del ganado o el cultivo de arroz. Elegimos esta reacción ya que fue un tipo de reto para saber cómo comprenderla para la vida cotidiana. Hasta que lo supimos, pudimos describir nuestros ejercicios como tal.
Muy buenas tardes, hoy vamos a ver sobre la reacción química de la combustión del metano. Como podemos ver aquí es metano más oxígeno molecular, que da como resultado a dióxido de carbono más agua. Empezamos a ver cuántos y cuáles elementos hay aquí. Como por ejemplo ver, son 3 y son carbono, hidrógeno y oxígeno. Los ponemos aquí y empezamos a identificar cuántos carbonos hay del lado izquierdo. Aquí solo vemos uno, así que ponemos uno aquí. Y aquí también hay solo uno. Como pasamos al siguiente elemento y sería el hidrógeno. Vemos cuántos hidrógenos hay aquí y ponemos 4 y del lado derecho hay 2. Seguimos con el oxígeno. Del lado izquierdo del oxígeno solo hay 2 y del lado derecho hay 1 aquí y 2 aquí, serían 3. Muy bien, comenzamos a balancear los elementos, que primero sería el carbono, pero aquí ya tiene 1 y 1, así que ya está balanceado. Continuamos con el hidrógeno. Aquí son 4 y 2, significa que el lado derecho vamos a ser el que va a balancear, porque el lado izquierdo ya es el que más tiene, entonces vamos a balancear el lado derecho. Aquí podemos ver, tenemos 2 hidrógenos aquí. Si ponemos un 2 aquí, este 2 multiplicaría a este 2 y serían 4. Borramos este 2 y aquí sería un 4. Y ya tenemos el hidrógeno balanceado. Pasamos al siguiente, que sería el oxígeno. Aquí tenemos un 2 que multiplica al hidrógeno, pero también multiplica al oxígeno, que aquí sería como un 1. 2 por 1, 2. Más 2, 4. De aquí sería no 3, sino 4. Vemos el lado izquierdo del oxígeno y solo hay 2 aquí. Pero si ponemos un 2 aquí, este sería un 2 por 2, igual a 4. Y listo, tenemos ya nuestra ecuación balanceada. Reacción exotérmica. Ok, pero ¿cuál es su concepto? ¿Qué es? ¿Cómo existe? ¿Dónde la vemos? ¿Y por qué la elegimos? Reacción exotérmica. Descripción del concepto. Es aquella que transcurre generando calor y este desprendimiento de energía puede que incluso ocasiona sucesos catastróficos si se descontrola totalmente. Describir qué es una reacción química que depende de energía en forma de luz o calor. ¿Cómo existe esta reacción? Ocurre principalmente en las reacciones de oxidación, donde vemos esa reacción. Un ejemplo de donde podemos verla es en el detergente en polvo con agua, ya que produce calor. ¿Por qué elegimos esta reacción? Elegimos esta reacción ya que es fácil de entender para nosotros, ya que podemos hacer hasta la prueba de lavarnos la ropa o las manos, los trastes, y rectificamos y entendemos llamada reacción exotérmica. Muy buenas tardes, este es un ejemplo de reacciones químicas exotérmicas y vamos a balancear esta ecuación. Muy bien, aquí tenemos propano más oxígeno molecular, que da como resultado dióxido de carbono más agua. Muy bien, vamos a balancear esto y vamos a ver qué elementos hay. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos a balancear el carbono primero. Muy bien, en el lado izquierdo tenemos 3 carbonos y en el lado derecho tenemos uno nada más. Seguimos al hidrógeno, en el lado izquierdo tenemos 8 y en el lado derecho tenemos 2. Seguido del oxígeno tenemos 2 más 1, 3 en el lado derecho y el lado izquierdo tenemos solo 2. Muy bien, comenzamos balanceando el carbono primero. Como vemos que el lado izquierdo es el mayor, vamos a terminar balanceando el lado derecho. Muy bien, aquí si ponemos un 3, va a multiplicar al carbono, que aquí tiene un 1 abajo, va a multiplicar 3 por 1, 3. Borramos el 1 y ya tenemos el carbono balanceado. Seguimos al hidrógeno y vemos que el lado izquierdo es el que tiene más, por lo tanto vamos a irnos con el lado derecho. Muy bien, vemos que aquí tenemos 2, eso significa que podemos poner un 4 aquí y va a multiplicar este 4 al 2 y vamos a tener 8. Por lo tanto el hidrógeno ya está balanceado. Ahora seguimos al oxígeno. Como tenemos aquí ya coeficientes que están multiplicando a este elemento y por lo tanto igual va a multiplicar a este elemento que sería el oxígeno. Comenzamos con este, 4 por 1, aquí hay un 1, porque solo es 1, 4 por 1, 4, y 3 por 2, 6, sumados 10. Quitamos este 3 y el oxígeno del lado derecho tenemos 10. Y ahora quedan desiguales, siguen desiguales. Entonces aquí vamos a poner un 5,
que este 5 va a multiplicar al 2 y se va a convertir en 10. Ponemos el 10 aquí, quitamos el 2 y listo, ya tenemos nuestra ecuación balanceada. En conclusión de todo, nos llevamos de esta cápsula diferentes pruebas personales para aprender sobre las diferencias de estas reacciones y qué tanto estamos apegados a ellas en la vida cotidiana, desde la naturaleza hasta en las fábricas donde puede que nuestros padres trabajen o desde una labor doméstica mínima. Fue un poco difícil entender diferentes diferencias entre ellas y sobre todo el dominio del balanceo. Pero bueno. De nuestro trabajo nos quedamos con esta denominación de las ecuaciones químicas en la vida cotidiana y sus grandes características. Esperando que tengan el visto bueno de nuestra cápsula, nos vemos en la siguiente cápsula informativa, compañeros. Gracias.